bonsoir a tu. Muito obrigado, Sofia, pelas suas palavras tão calurosas. É grande prazer participar neste colóquio que trata de tema tão importante como a relação entre ética, educação e literatura, e com participantes tão qualificados. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Falarei en español, mas de vez en cuando publicarei una traducción no chat de miña intervención en portugués e inglés. Bueno, he titulado mi intervención Ética, Literatura e Infancia, y aunque más o menos podemos entender a qué se refieren esos conceptos, conviene aclarar al menos el más controvertido de ellos, la ética. En su acepción originaria, la palabra griega ethos, como saben, significaba morada, es decir, el lugar donde se habita, y se aplicaba sobre todo a los animales y a los lugares donde viven, se alimentan y se crían. De ahí pasó posteriormente al dominio de los seres humanos, a designar la morada de los individuos a la vida en sociedad. Y el concepto derivó finalmente al ámbito de las costumbres, los comportamientos, los hábitos humanos. De hecho, en español, portugués, inglés o francés, existe una proximidad fonética y semántica entre hábitat y hábitos, es decir, entre lugar de vida y formas de vida. Y si nos atenemos a la idea primigenia, podríamos entonces referirnos a la ética como el mejor modo de pensar cómo habitar el mundo, es decir, de cómo vivir en el mundo o de buscar nuestro lugar en el mundo, lo que supone, en cierto modo, determinar el modo de relacionarnos con las ideas, los deseos o la libertad de los demás, pero también de relacionarnos con el mundo físico en el que habitamos. Es decir, la ética, a mi juicio, concierne a la reflexión sobre las cuestiones que nos afectan como individuos y como seres sociales, a la mejor forma de comportarnos en una comunidad que ya no es limitada y cerrada, sino que abarca a toda la humanidad y al planeta mismo en su conjunto. Lo cual supone aceptar que vivimos en un mundo muy complejo, en el que las certezas se desvanecen y las incertidumbres y los conflictos resultan inevitables. La ética está relacionado, pues, a mi juicio, con los razonamientos, los sentimientos, las deliberaciones, las incertidumbres, las decisiones, etc. Y es en este sentido como voy a utilizar el término ética. Voy a hacer una subida primera. Espero pues lamentablemente no me deja subir el texto. Estoy diciendo pegar, pero no es posible. No sé si es que lo siento, porque quería hacer la traducción. Pero si quiere enviarme por el correo, sí, lo voy a hacer porque me pide pegar, pero doy pegar, pero no lo acepta. Lo siento. Lo siento, no lo había previsto. Voy a intentarlo.
de nuevo. Y si no, pues envío el texto y... No, parece que hay que escribir, no se puede pegar un texto. Lo voy a hacer, voy a emplear unos segundos, nada más. Otros mundos. Es un encuentro con otras imaginaciones, con otros puntos de vista, con otras vidas, en definitiva. Es decir, la lectura literaria es algo que nos saca fuera de nosotros. O en palabras de Friedrich Nietzsche, la lectura nos libera de nosotros mismos y nos permite ir a pasear por ciencias, son palabras literales, por ciencias y almas extrañas. Y esa salida de uno mismo, ese encuentro con los otros, con la alteridad, posee un profundo sentido ético, a mi juicio. En la medida en que nos abre a experiencias desconocidas, nos enfrenta a lo diverso, nos descubre lo desconocido, o nos hace mirar en otras direcciones, o nos hace pensar sobre lo que nunca hemos pensado. Es decir, nos permite conocer otras realidades, otros mundos posibles, o incluso otros mundos alternativos. Es decir, nos permite ver el mundo que tenemos ante nuestros ojos, pero con miradas nuevas. La lectura literaria, al fin, es que en realidad despierta el interés por la vida, por la propia vida y por la vida de los demás. Nos amplía o nos anticipa lo que significa vivir. Es decir, ningún ser humano puede esperar a saber de la vida únicamente a través de la experiencia personal. Sería muy difícil vivir así. Yo soy un hombre, no puedo pensar entonces nunca como una mujer. Yo soy un adulto, he sido niño, pero un niño no puede pensar nunca como piensa un adolescente o un joven o una persona mayor. Si tiene que esperar toda su vida a tener la experiencia de mujer, de adolescente, de joven, de anciano, la vida sería realmente invivible. Es decir, la literatura nos anticipa la posibilidad de saber cómo vivir de manera diferente a nuestra propia vida. Sería imposible saber entonces cómo actuar en cada momento si no tuviésemos referencias de vidas ya vividas. No solamente la de nuestros adultos, la de nuestros ancianos, la de las personas que ya han vivido, no solamente esas que nos rodean, sino también la experiencia de los que no están vivos o no existen, es decir, la experiencia que nos ofrece la literatura. Todos hemos ido aprendiendo de la vida porque hemos leído vidas ficticias, no reales, en los libros. Y de eso a veces no somos del todo conscientes. Y no somos del todo conscientes de ese valor de la literatura para los niños o del valor de la literatura en la vida de los niños como anticipos, como esbozos, como llamadas de atención sobre la vida que les espera por delante. Es decir, la literatura nos permite entender o adelantar parte de lo que ya o después vamos a vivir. Y la lectura literaria, además, es inseparable de la actividad emocional, porque al leer sentimos, no solamente pensamos. Al leer se produce inevitablemente un proceso de identificación con las vicisitudes de los personajes, gracias a la cual podemos ensayar imaginariamente otros modos de pensar, de sentir o de actuar.
ese ejercicio de identificación con los otros, con la vida de otros, no es un simple acto automático del cerebro humano, sino que tiene consecuencias más relevantes. Esa circunstancia, la posibilidad de cómo sería si posee un valor semejante a la deliberación ética. Y la neurociencia contemporánea ya ha demostrado que cuando leemos se activan los mismos circuitos neuronales en el cerebro que cuando hacemos en realidad una acción. Es decir, que leemos y el cerebro lo interpreta como si hiciéramos, lo cual es un avance realmente fabuloso, extraordinario. Leer tiene consecuencias éticas, no solamente lingüísticas, importantes. Y más aún, la literatura conserva la memoria de las víctimas, de los olvidados, de los invisibles, de los ínfimos, de los que nunca queremos ver. Ese mundo está en la literatura. Es decir, lo que queda en los márgenes de la historia o aparece como una pequeña nota a pie de página, o cuando aparece es para una línea o una palabra, esos mundos invisibles, ese mundo de las víctimas, de las personas normales, de las pequeñas acciones, se reivindica en la literatura. La literatura le da protagonismo. Es decir, que la ficción da cuenta de lo oculto o de lo silenciado. Hace justicia y eso a su vez posee una enorme dimensión ética. Es decir, que la literatura, como la ética, genera conocimiento. La ética trata de arrojar luz sobre el mundo de las ideas y la literatura luz sobre el mundo de la experiencia. Es decir, la ética proporciona un conocimiento directo, deliberativo. La literatura lo hace de modo indirecto, pero muy profundo, muy eficaz. En ambos casos, los beneficiarios son los mismos, son los seres humanos, vulnerables, necesitados, deseosos de saber qué hacer, cómo actuar o cómo juzgar. Es decir, que a mi juicio, entre la literatura y la ética no hay fronteras rígidas e incomunicadas. Son más bien fronteras permeables y a veces desdibujadas. La ética, por ejemplo, se sirve a menudo de la literatura para ejemplificar sus reflexiones e incluso para explicar sus argumentos con más claridad. Todos los libros de ética, de un modo u otro, terminan relacionando sus reflexiones con algún pasaje de una novela, con algún poema, con alguna historia, porque la literatura da ejemplos a la ética. Pero a su vez, la literatura atesora poemas, narraciones, escenas, cuentos, que bien podrían considerarse discursos éticos, pues tanto en la literatura de adultos como en la literatura infantil y juvenil. Es decir, que muchas de las cuestiones de las que se ocupa la ética están presentes asimismo en la literatura. La literatura, al igual que la ética, posee una función reflexiva también. Porque al fin y al cabo, ética y literatura prestan atención a los rasgos de la condición humana, es decir, a las necesidades, las fragilidades, el desamparo, las incertidumbres, los dilemas, las contradicciones, las injusticias, las pasiones de los seres que constituyen y habitan nuestro mundo.
que habitamos nuestro mundo. Y los modos de esa aproximación son diferentes, es verdad, pero la realidad a la que se enfrentan es exactamente la misma. Es decir, literatura y ética sugieren otras posibilidades de vida, otras alternativas. Y la literatura coloca al lector ante experiencias desconocidas, pero atención, experiencias no absolutas, no irrebatibles, no concluidas, no. La ética, a su vez, y la literatura tratan en todo momento de cuestionar lo conocido, lo obsoleto, lo que ya ha terminado, porque nuestro mundo es un mundo en permanente cambio y eso es algo que no podemos simplemente alimentar con la herencia, con las costumbres, con el pasado, sino que tenemos que afrontarlo con miradas nuevas. Ahí ética y literatura convergen de una manera clarísima. Y claro, dicho esto, hay que entender que lo que acabamos de decir sobre literatura y ética afecta a los textos y al modo de leerlos. Esta es la cuestión. Es decir, que a diferencia de los textos sagrados, que nos son dados como un objeto intocable, incuestionable, definitivo, rodeado además, que esto es muy habitual, de una cohorte de intérpretes que fijan siempre cómo leer esos textos, cuál es la verdad, y además que corrigen las desviaciones. Cualquier heterodoxia es enseguida castigada. Pero los textos literarios, por el contrario, a diferencia de un texto sagrado, son textos, igual que los textos éticos, son textos abiertos, discutibles, cambiantes, y esa es su mayor virtud. Es decir, que esa es una de las mayores virtudes, de los mayores valores de la literatura, que admite múltiples interpretaciones, múltiples respuestas, y también de la ética, que a diferencia de la moral, que es siempre prescriptiva, rígida, obligatoria, impuesta, la ética, como digo, es abierta porque permite la discusión, porque permite la deliberación, porque permite la duda. El mundo es ambiguo, las personas son ambiguas, los comportamientos humanos son ambiguos y la literatura, como la ética, hacen de la ambigüedad su esencia. Por eso es tan importante para la vida de los seres humanos, porque ayuda a entender cómo mejor vivir, porque no tenemos obligación necesariamente de aceptar lo que otros, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos han hecho, porque tenemos en este caso realmente algo que decir, porque cada generación tiene que repensar el modo de vivir y de actuar. Es decir, los textos literarios no son textos, por utilizar una palabra muy habitual en el mundo de las religiones, no son textos edificantes, es decir, textos morales, es decir, indiscutibles y ejemplares. No, no. Son textos problemáticos, son textos discutibles, son textos que necesitan reflexión constante. La moral no, la moral da un objeto o una norma que impone de modo que no puede ser ni alterada, ni discutida, ni tergiversada. La ética y la literatura tienen la virtud de lo contrario, permiten reflexionar, dudar, debatir, cambiar, etc. Leer, es verdad, es siempre interpretar, pero no hay una única, ortodoxa o canónica interpretación. Atención, ni siquiera la interpretación del autor puede considerarse verdadera e intocable. Solo es
una más de las posibles interpretaciones. Es decir, que toda literatura, toda lectura literaria es incierta, es fluida, es provisional. Es decir, está ligada, como la ética, al tiempo de quien lee y a la situación en que se lee. No leemos hoy, a principios del siglo XXI, el mismo texto como lo leyeron nuestros padres o incluso hace 20 o 30 años. Lo estamos leyendo obligatoriamente con las circunstancias de nuestra vida actual. Es decir, hablando de los textos, el sentido ético de un texto no está necesariamente en el texto mismo. Puede aparecer el sentido ético de un texto en el proceso de recepción, es decir, en el proceso de su lectura. Lo relevante, a propósito de la ética, no es el texto en sí, sino el modo de leerlo, la reacción o respuesta que produce en el receptor en una determinada circunstancia. Somos lectores, somos lectoras de este momento, de un texto nuevo o antiguo, leído por personas que tienen unas circunstancias históricas muy determinadas que pesan sobre ello, que pesa sobre su lectura. Y ese es el gran valor ético de la literatura de adultos o la literatura infantil o juvenil. Es decir, un texto puede ayudar a pensar éticamente, sin que sea esa necesariamente su intención. Es decir, es verdad, hay textos que permiten esa reflexión porque están orientados en esa dirección, pero hay otros textos que son abiertos e interpretables, cuya intención no era la que en principio puede interpretarse, pero los lectores de hoy, en circunstancias determinadas, pueden interpretar ese texto con un criterio ético que no estaba en su objetivo inicial. Es decir, deberíamos simplemente leer los textos con una actitud ética, con una conciencia ética, es decir, con la voluntad de entender no solo la literalidad del texto, sino la representación que ese texto hace del mundo, hace de la vida, en este momento, para nosotros, para seres humanos, mortales, históricos, que viven un determinado momento de la humanidad. Es decir, esas interpretaciones pueden llegar a través de las interacciones posteriores con otros lectores. Y aquí destaco uno de los conceptos que con más fuerza, que con más ahínco he defendido siempre y que practico en mis actividades literarias o éticas, si se quiere. Y es que confío profundamente en el encuentro de lectores que leen un mismo texto. Es decir, confío mucho en otro concepto clave para esta reflexión, que es la conversación o el diálogo o la deliberación o el debate, como quiera, cualquier nombre que queramos darle al hecho de acercarse a otros lectores, es decir, a otras vidas, a otras experiencias que se irán revelando a través de la puesta en común de las lecturas de un mismo texto. Esto es algo maravilloso, es una de las grandísimas aportaciones cívicas o comunitarias o sociales de la literatura y de la ética. Yo leo un texto y lo comparto con otro lector o lectora de ese mismo texto, y gracias a esa conversación nace una reflexión común, que es una reflexión no solo literaria, no solo ética, es una reflexión comunitaria, cívica, que ayuda a entender mejor el mundo
y a entender mejor a los demás seres humanos. Es decir, la conversación afirma la voluntad de dar sentido a un texto en compañía de otros, poniendo en común las diversas experiencias de lectura, que son diversas experiencias de vida, es decir, que son en verdad formas de comunicarse mutuamente vidas a través o gracias a la lectura. Conversar es pensar en común, es pensar junto a otros, es tener la posibilidad de deliberar éticamente con otras personas. Por eso, a mi juicio, y sigo teniendo una batalla muy larga con esta cuestión, por eso es tan rechazable la simplicidad de relacionar la literatura con el aprendizaje o transmisión de valores. Es una palabra que no me gusta. A veces da la idea de transmitir como si esto fuese un virus. Yo abro un libro y de ese libro nace un virus como el de la COVID-19 que se transmite automáticamente a quien lo lee o a quien lo olfatea o a quien lo recibe. Esa idea de transmisión es una idea muy, muy simple, muy elemental, porque demuestra la idea de que los textos o los valores son por lo general cerrados, normativos, incuestionables, que basta con leer para que automáticamente pasen a la conciencia de quien los lee. Eso es imposible, radicalmente imposible. Por el contrario, podríamos decir, la literatura no transmite normas, no transmite valores. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es construir valores, que es muy diferente a transmitir valores. Es decir, si iniciamos una conversación literaria, el primer interlocutor de esa conversación es el autor o la autora que inicia una conversación. Como en un grupo de amigos donde hay alguien que inicia una intervención, saca un tema y los demás pensamos sobre lo que ha dicho y respondemos. Pero no es automáticamente un paso desde esa persona a quien escucha lo que se produce. No es un contagio, no es una transmisión, no. Es una oportunidad de pensar, de rebatir o de debatir, de deliberar, de contradecir, porque justamente en esa armonía del lenguaje o en esa desarmonía del lenguaje es donde aparece la verdadera significación de un texto. Es decir, que como dije al principio, la literatura permite, gracias a su carácter abierto y fluido, múltiples interpretaciones, y eso es lo que le da, a mi juicio, el carácter ético, porque nos permite pensar conjuntamente. Y claro, por último, esto significa que hablamos solo de valores o de literatura o de ética referidos solo al mundo de los adultos. Esta es la cuestión que voy finalmente a citar y a defender con pasión, porque es el mundo de la infancia el que más necesita de estas reflexiones. Es decir, que los criterios que he planteado sobre literatura y ética, o sobre lectura y ética, no solamente pertenecen al mundo de los adultos, sino que pueden ser aplicados igualmente a los textos, a los libros de la literatura infantil y juvenil, o incluso a los álbumes ilustrados, a los libros para los más pequeños. Es decir, esta es una idea que a veces se olvida, pero a mi juicio tiene una importancia capital cuando reflexionamos sobre el sentido de la pedagogía, que a mi juicio tiene este objetivo. Tenemos que ayudar
a los que acaban de llegar al mundo, a los jóvenes, a los que no saben nada de lo que les espera. Tenemos que ayudarles a entrar en ese mundo. Tenemos que ayudarles a entrar en nuestro mundo. Y eso tiene una importancia ética impresionante, lo cual no significa que todo el mundo entienda bien las relaciones entre literatura infantil y juvenil y la ética. Y a veces incluso no siempre está bien considerada esa relación. Porque automáticamente se identifica de inmediato con el fomento acrítico, es decir, no crítico, de una moralidad superficial o falsa. Da la impresión de que los textos, por la tradición que hemos tenido y que se ponía de manifiesto hace un rato por el profesor Matt Bittlen, por la tradición que hemos tenido de pensar que había textos que servían como instrumento de catequesis o como instrumento de adoctrinamiento religioso. Eso todavía pesa mucho, mucho. Y en las escuelas, en las aulas, en las bibliotecas, en la vida social, todavía pesa mucho esa tradición. Porque, como digo, a veces tenemos, bueno, pesa sobre lo que hacemos en el momento actual, pesa lo que se ha hecho en el pasado. No, yo estoy hablando de otra cuestión. Yo creo que perdemos muchas oportunidades para enseñar a pensar y para enseñar a debatir o decidir. Porque, a mi juicio, el desafío, el reto, es cómo alentar, cómo estimular una lectura ética, girando o bordeando o evitando tanto el adoctrinamiento o el didactismo como esa banalidad que decía antes de transmisión de valores. No, vamos a ser serios, vamos a ser profundos, porque en realidad nos estamos jugando mucho en esta cuestión. Es decir, primero, no deberíamos caer en la irresponsabilidad de dejar a niños y a jóvenes aislados en el simple entretenimiento, en la simple evasión, en la simple fantasía o en la irracionalidad, de considerarlos inmaduros e incapaces de afrontar dilemas éticos. Nuestro deber como adultos, como profesionales, como docentes, como seres mayores frente a los niños que empiezan a vivir, nuestro deber es ayudarles a que entiendan el mundo al que han llegado. El mundo es muy complejo. El mundo en el que están es difícil de entender para ellos y también para nosotros. Vamos a pensar juntos. Y esto lo puede ayudar o lo puede estimular de una manera clara la literatura. Es decir, los relatos, los poemas, los cuentos, las historias, los mitos, pueden ayudar a que el conjunto de la sociedad, niños y adultos juntos, en un aula, en una biblioteca, en el hogar familiar, nos permita pensar sobre qué es la vida o cómo sería mejor vivirla, que es, como dije al principio, el sentido último de la ética. La literatura puede ayudarnos en este sentido. Es decir, nos corresponde enseñar a leer éticamente a los más jóvenes, desde la infancia. Es decir, debemos enseñarles a interesarse por lo que dicen los libros, por las historias que se cuentan en los libros, a relacionar las historias de los libros con sus propias vidas, es decir, a acercarse a los otros a través de los relatos. Y esa es la principal función que realmente puede ofrecer la literatura a la
consideración ética. Y atención, y por último, hay textos que es verdad que abordan estas cuestiones de manera directa. También en el caso de la literatura infantil y juvenil, guerras, dictaduras, los sicarios, el maltrato, los niños que viven en la calle, los abusos. Es verdad, hay libros que abordan esta cuestión directamente. Pero no hay que buscar solo estos libros para hablar éticamente con los niños. A veces hay textos que nos permiten entrar en la reflexión ética porque son textos que en principio no tenían esa finalidad, que hablan de cuestiones en apariencia menores o sin importancia, o incluso triviales, que de repente en una conversación, en un aula, en una biblioteca, en el hogar familiar, de pronto ese texto permite sacar cuestiones que, como digo, pueden tener una profunda significación ética. Y esa es la labor de los adultos, sean profesionales de la educación o no, estar atentos a lo que ese texto, que a lo mejor hablaba de otra cuestión, permite en un momento dado de esta manera. Es decir, que el desarrollo de las cualidades intelectuales y emocionales, es decir, pensar, prestar atención, analizar, argumentar, incluso las emocionales, escuchar, confrontar, identificarse, comprender, imaginar, es un requisito previo, atención, no solamente para aprender a vivir de la mejor manera posible, que es el objetivo de la ética, sino también para aprender a leer éticamente en este sentido. Es decir, que la literatura infantil y juvenil puede ser un instrumento maravilloso, no solamente para aprender vocabulario o para aprender nociones o para aprender cuestiones geográficas o sociales, no, puede ayudarnos a jóvenes y adultos, a niños y adultos, a pensar juntos sobre lo que importa de verdad en este sentido, que es cómo vivir, cómo habitar nuestro mundo, cómo habitar nuestro planeta de la mejor manera posible. Tenía ejemplos, pero dada la hora los voy a suprimir. Simplemente espero que la reflexión general haya servido, porque realmente hay una cuestión de fondo que como adulto, como antiguo profesor, como participante en el mundo en el que vivo, me importan mucho y espero haber dado algunas ideas a este respecto. Muito obrigado de nuevo.